Ahora continuamos con nuestro siguiente expositor, el ingeniero Héctor Calderón, quien se desempeña como técnico operador de control de zona primaria del Servicio Nacional de la Aduana del Ecuador. Además, se ha desempeñado como jefe operativo del Banco de Guayaquil, agente afianzado de aduanas y coordinador de área de aforo de GIS Logistic. Y nos acompaña hoy con el tema Avances y facilidades en logística de exportación. No hay problema. Entonces, buenos días, bienvenidos a todos, gracias por la invitación. El tema que nos comentó la compañera aquí es sobre avances y facilidades en la logística de la exportación. Como se podrá entender, la logística de exportación es un campo bien amplio y lo que la presentación que se va a realizar es referente a la parte en que la aduana como tal interviene en esa logística. Tiene que verse desde ese punto de vista. Por ende, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador hay que entender qué es, y es una empresa estatal autónoma y moderna orientada al servicio. Es una entidad que forma parte del quehacer nacional e internacional, facilitando el comercio exterior con un alto nivel profesional, técnico y tecnológico. Está en constante innovación y perfeccionamiento de los procesos con el objetivo de brindar la mejor calidad en el servicio al usuario. Por ende, el nombre Servicio Nacional. ¿Cuál es la normativa aduanera vigente? Es el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPSI, publicado en el Registro Oficial 351 del 29 de diciembre del 2010 y su reglamento al título quinto de la facilitación aduanera del Código de Producción, publicado en el Registro Oficial 452 el 19 de mayo del 2011. Esta es la normativa con la cual la aduana y el comercio se maneja a nivel nacional. Hay que entender que el Código Orgánico, según su artículo 104, tiene sus principios fundamentales, que aparte de los que están en la Constitución, presenta estos 6 principios. El primero como tal, y el más importante, es ser un facilitador al comercio exterior. ¿Facilitador en qué sentido? En que se tenga procesos expeditos, rápidos y automáticos, lo cual va a mejorar los procesos como tal. También indica el control aduanero. Todo proceso o operación aduanera en el Ecuador debe estar bajo un control aduanero. Habla también de la cooperación e intercambio de información. Lo que dice, o se entiende, lo que dice el articulado como tal, es que esta información o este intercambio de información va a ser claro y conciso y siempre va a ser público entre lo que se refiere a instituciones privadas y públicas. Habla de la buena fe. Todo trámite o operación que se realice ante la aduana lo entenderá como que hay una buena fe por parte de los operadores del comercio exterior. Publicidad. Todo lo que la aduana o el Servicio Nacional de Aduanas publique o emita será público. Nada será reservado. Y aplicación de buenas prácticas internacionales. Se trata de que se haga tener buenas prácticas internacionales para ser considerados una buena institución como tal. Para mantener esta constante innovación tecnológica, que es lo que indiqué al principio, la Aduana del Ecuador, SENAE, tomó la decisión de implementar y ejecutar un sistema informático para realizar las declaraciones aduaneras vía online, con lo que nace o se implementa el Ecuapaz en el Ecuador. ¿Pero qué es el Ecuapaz? El Ecuapaz es el nuevo sistema informático del Ecuador que permite a los operadores del comercio exterior facilitar sus operaciones, reduciendo tiempos asociados al cumplimiento de las formalidades aduaneras. ¿Cuáles son los beneficios del Ecuapaz? Uso de la firma electrónica, que es lo que comúnmente ahora se ha escuchado de la firma electrónica. ¿Esto qué hace? Genera 0 papeles. Integración de todas las operaciones del comercio exterior, ya que como es un sistema informático en el cual todos los operadores del comercio exterior utilizan, los está integrado como tal. Tiene alta seguridad en las transacciones, se pueden realizar, el operador como tal de comercio exterior puede realizar sus consultas de sus estados, de sus trámites, ya hay mayor funcionalidad. Como nota se puede decir que el sistema Ecuapaz inició sus operaciones el 22 de octubre del 2012, fue desarrollado por Single Cupia como parte de un convenio con la aduana de Corea del Sur. Ellos tienen un sistema llamado Unipaz, que es considerado uno de los mejores
sistemas informáticos referente a procesos aduaneros en el mundo. Esta plataforma de Equapaz, aparte de poseer los beneficios que ya indicamos, posee otros adicionales como son el servicio al cliente, chat en línea, acceso remoto, lo cual es algo positivo para el exportador e importador, impulsando así la productividad. Con el Equapaz, ahora se aplica una correcta utilización de los términos de negociación Incoterms, que se detalla en cada factura de importación, y en base a esto se aplican exactos cálculos y prorrateo de valores. Objetivos del Equapaz: transparencia y eficiencia de las operaciones aduaneras. Minimizar el uso de papeles, porque ya todo es electrónico. Simultáneamente asegurar el control aduanero. Facilitar el comercio exterior como tal. Establecer el sistema de operaciones aduaneras basado en el modelo de sistema de despacho electrónico coreano Unipass, como les indiqué. Y establecer la ventanilla única de comercio exterior. Las características del Equapaz básicamente son, es un sistema amigable, es dinámico porque está en constante cambio de acuerdo al comercio como tal, y es integrado. ¿Por qué? Porque es el sistema a través del cual todos los operadores del comercio exterior ingresan su información para tramitar y para realizar los diferentes trámites o procesos que deben de hacer referente al comercio exterior. Por ende, eso es el Equapaz. Diferencias entre el CICE y el Equapaz. El CICE era el anterior sistema que manejaba se manejaba en el Ecuador. 4 principales diferencias. Con el CICE se manejaba como base imponible para el cálculo de tributos el Incoterm CIF. Ahora se maneja el valor en aduana. Tiempos de desaduanización. Con el CICE se manejaba, o el promedio para desaduanizar una carga era de 7 días. Con el sistema actual es de 3. Eso es lo esperado, pero depende de varios factores también, ¿no? Gestión de declaraciones. Antes todo trámite debía ser ingresado por una ventanilla en las oficinas distritales. Ahora todo lo hacen a través de vía internet, online. Y las declaraciones de los operadores en CICE era papeles, ahora es con firma electrónica. El agente de aduana tenía que acercarse con toda la declaración y firmarla una por una y entregarla en el departamento correspondiente. Ahora simplemente con la firma electrónica ustedes transmiten su declaración. Con el nacimiento del Equapaz nace también lo que es el VUE, que es la ventanilla única ecuatoriana. Esta es una herramienta electrónica por medio de la cual todos los usuarios o operadores del comercio exterior presentan los requisitos para la obtención de los documentos relacionados a una importación o exportación. ¿Cuál es el objetivo general del VUE? Es optimizar e integrar procesos de comercio exterior. Beneficios. Reducir significativamente el tiempo y los costos de transacción en la realización de actividades de comercio exterior. Facilitar la tramitación de autorizaciones y certificaciones en un solo punto de acceso vía Internet. Disponibilidad inmediata de registros entre las instituciones públicas involucradas y la reducción de probabilidades de información diferente entre registros. Y fomentar la cooperación entre las instituciones públicas involucradas. Aquí en este cuadro se puede evidenciar cuáles son las instituciones públicas que conforman la ventanilla única ecuatoriana. Actualmente son 24 instituciones. ¿Cuál es el fin de esto? Como le dijimos al principio, era de optimizar tiempo y recursos. Como tal, la ventanilla, ¿qué hace? Permite que si el importador o el exportador requiere de algún documento de control previo que lo emite alguna entidad, como las que ven en pantalla, lo hagan electrónicamente y no tengan que ir a sacarlo físicamente a la institución. Antes, tal vez un importador o exportador de aquí de Esmeraldas tenía que sacar ese documento e irse a Quito o a Guayaquil, donde estuviera la entidad que lo emitiera, para obtener ese documento. Perdón. En cambio, ahora todo lo hace vía electrónica, lo cual, por ende, disminuye costos y reduce tiempos. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas instituciones como el MIPRO, el CERCOP, el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Electricidad, INEN, Ministerio de Agricultura, Dirección General de Aviación Civil, Agrocalidad. Ellos, a través del sistema, ustedes, el importador o exportador, ingresa al portal y lo que hace llenando la información requerida por el sistema, obtiene el certificado, los certificados correspondientes.
Como podemos observar en la pantalla, se puede ver el módulo externo del Equapaz. En la parte de arriba podemos ver el módulo y nos indica dónde podemos ingresar a esta pantalla el BUE. Y la pantalla del lado derecho, mi derecha, es lo que ustedes van a visualizar al momento que quieran ingresar a solicitar un certificado de este tipo, ¿no? ¿Cuáles son los resultados de la implementación del Equapaz y del BUE? Estos datos son un poquito desactualizados, pero para que vean más o menos la referencia. Más de 28.000 usuarios registrados desde la implementación del Equapaz. 1.7 millones de declaraciones aduaneras procesadas. Actualmente es mucho más. Incremento de pago electrónico del 3% al 40% de las declaraciones aduaneras. Disminución en uso de papel, 68 millones de hojas. Porque ya no tienes que imprimir tanto papel, todo es electrónico. Hasta las liquidaciones que se emiten por algún pago que tengan que hacer, simplemente con el número que ustedes tengan se acercan a cualquier institución financiera y tienen que recetarles eso para pagar. Pero muchas instituciones financieras quieren el papel todavía, pero no debería ser así, porque estamos en la época de cero papeles. El dato de 19 entidades integradas al BUE, bueno, está incorrecto, me falta una. Y lo más importante es la reducción de tiempo de despacho en aduana, que es lo más importante de todo. Visto esto, internacionalmente, el sistema como tal ha sido reconocido internacionalmente, teniendo el primer lugar en innovación tecnológica. Bueno, ahora vamos a hablar como tal lo que tiene que ver con el proceso de exportación referente a la aduana. Pero primero que todo, tenemos que saber que para ser exportador o importador como tal, tienen que cumplir ciertas cosas. Primero, tener un RUC, Registro Único de Contribuyente, que lo obtienen en el SRI. Segundo, obtener el token, que lo sacan a través del Banco Central o Security Data. Y también el Registro Civil actualmente lo está emitiendo. Y por último, registrarse en el Equapaz, en el sistema de la aduana. Esos son los 3 pasos que tiene que seguir una persona para ser tanto como importador como exportador. El RUC, que necesita documentos esenciales, original del certificado de votación, original de copia de la cédula, ecuatoriano extranjero residente, original o copia a color de la cédula de identidad. Y si es persona jurídica, identificación de la sociedad, identificación del representante legal, ecuatorianos extranjeros residentes, no residentes, ubicación de la matriz y establecimientos. El token como tal. Hay que tener claro que la firma electrónica tiene un respaldo legal porque hay una normativa para eso. El token como tal es un dispositivo pequeño que tiene la apariencia de un flash memory, al cual cuando ustedes lo obtienen pagando determinado rubro, le asignan un código y un usuario y una clave. ¿Qué requisitos pide el Banco Central? Que esté registrada la empresa, una solicitud de certificado y pago y retiro del dispositivo. Requisitos para persona natural, copia de cédula, papeleta de votación, copia de carta de servicios básicos y si es persona jurídica, registro en el sistema, RUC, copia de cédula y papeleta de votación, copia del nombramiento de la empresa. Cuando ingresen a la página del Banco Central, así es como van a ver cómo ingresar o dónde ingresar. Y por último tenemos el registro en el Equapaz, que son 2 pasos. Registro de usuario como exportador, se crea un usuario y contraseña y ahí se aceptan las políticas de uso. Y por último el registro de la autentificación, que es el registro de la firma electrónica y solicitud de uso. Todo esto que les estoy informando pueden ingresar a la página de la aduana www.gov.es y pueden bajar manuales o instructivos donde se evidencia y es muy fácil ingresar. Hay que entender qué es una exportación. Una exportación es un régimen aduanero, régimen 40, que permite la salida definitiva de mercancías en libre circulación fuera del territorio o de una zona especial de desarrollo económico. ¿Por qué es necesaria la exportación? Porque permite un crecimiento económico encadenando una diversidad de beneficios como ingreso de divisas, incremento en la productividad, creación de industrias y por ende generación de empleo. Estos son los regímenes de exportación que se manejan. Ya hablamos del régimen de exportación definitiva, que el código es 40, el régimen de exportación temporal para reimportación en el mismo estado, cuyo código es 50, el régimen de exportación temporal para perfeccionamiento activo, cuyo código es 51, el régimen de reexportación de mercancías en el mismo estado, código 60,
Y Código 61, el régimen de reexportación de mercancías que fueron importadas para perfeccionamiento activo. Estos son los regímenes que se manejan actualmente en la legislación. ¿Quiénes pueden exportar? Toda persona natural o jurídica que cuente con un RUC o pueda emitir factura. ¿Qué se puede exportar? Cualquier producto o servicio que no se encuentre restringido o sea prohibido en el arancel, como por ejemplo los artículos de patrimonio cultural. Eso no lo vas a poder exportar porque es de prohibida importación. Hay que tener en claro el tipo de carga y cómo se maneja esto. Tenemos carga contenerizada, carga granel y carga suelta. La carga contenerizada es toda mercancía cuya forma de movilización se realice dentro de una unidad de carga, excepto los contenedores aéreos. La carga granel es toda mercancía sólida, líquida o gaseosa que por su cantidad o estado es transportada sin embalaje de ninguna clase en medio de transporte o unidades de carga especialmente diseñados para el efecto, siempre y cuando no sean transportadas en contenedores. Y carga suelta son bienes individuales que por su tamaño o naturaleza no son transportadas en unidades de carga y que se manipulen y embarcan como unidades separadas. En este tipo de carga se clasificarán mercancías que al menos tuvieran algún tipo de embalaje. La carga que sea transportada en contenedores aéreos debe ser considerada o declarada como carga suelta. La carga general se utiliza para los otros regímenes de exportación, excepto para la exportación definitiva 40. Ahora, si vemos cuáles son entre los principales productos de exportación, tenemos el banano, flores, pescado, camarón y sus derivados. Y en el cuadro se puede observar cómo pueden ser exportados o en qué unidades, en tipo de carga pueden ser exportadas esos productos. Como el banano puede ser en contenerizada o carga suelta. Los flores igualmente, los procesados de pescado, contenerizada, suelta, granel, y el camarón, contenerizada y suelta. En lo que se refiere a la logística como tal de exportación, la aduana interviene en 3 fases que son las detalladas, resumidas en este cuadro. En el proceso de preembarque, en el embarque y en el posembarque. En el proceso de preembarque, referente a la transmisión de la declaración aduanera, la cual debe de tener la mercancía un ingreso a zona primaria. Al momento que ingresa a zona primaria, se le asigna un número de DAE y un canal de aforo. Si logran ver en la parte de abajo, dice 028-2013-40-0004567. Ese es el número de refrendo. El 028 en este caso significa de qué distrito está siendo exportada, el año, lo que sigue es el año, y lo que sigue es la codificación del régimen en el que está saliendo, ¿no? Después de ingresar la mercancía a zona primaria y de asignado el número de DAI y canal de aforo, se muestra el canal de aforo y se asigna un aforador. A este aforador le llegará a su inbox el comunicado de que tiene un trámite que revisar. Él revisará el trámite, dependiendo si le salió aforo documental o físico, y si está todo correcto, tendrá una salida autorizada. En el proceso de embarque, interviene la salida del medio de transporte y la transmisión de los documentos de transporte. Y en el posembarque, interviene o se realiza lo que es la solicitud de corrección, que tiene 30 días para hacerlo, la regularización de la DAE o la presentación de la DAE sustitutiva. En este cuadro podemos ver cómo va en cadena el proceso de la logística como tal de la exportación en lo que se refiere en la aduana. Primero, la transmisión de la DAE, como ya lo dijimos, y quiénes intervienen en esta transmisión de la DAE: el exportador, el agente de aduana y el agente de carga de exportación. El ingreso a zona primaria es lo siguiente. ¿Quiénes intervienen aquí? El depósito temporal y el funcionario de zona primaria de aduana. El proceso de aforo, como tercer punto. ¿Quién interviene? El funcionario de aduana, revisando la declaración, a no ser que haya salido automática, y el agente de carga de exportación. La salida autorizada es la que se registra en el Ecuapaz cuando el funcionario de aduana ha dado todo ok. Posterior a esto sigue el embarque y transmisión del documento de transporte. ¿Quién interviene? El transportista efectivo. Por último, siguiendo con la línea, sigue la corrección y presentación de la sustitutiva de la DAE. ¿Quién interviene aquí? Otra vez el exportador, el agente de aduana, el funcionario de aduana. Y por último tenemos la DAE regularizada, que es el último estado que debe de tener la declaración aduanera de exportación. ¿Y quién interviene? El exportador a través del Ecuapaz.
El proceso de preembarque. Como ya lo dijimos anteriormente, el proceso de preembarque inicia con la transmisión de la declaración aduanera de exportación, la misma que es acompañada por una factura o proforma y documentación que se requiera previo a la exportación. Dicho documento no es una simple intención de exportación, sino una declaración que crea un vínculo legal y obligaciones a cumplir con el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. ¿Qué documentos ingresan en la declaración aduanera de exportación? Factura comercial, autorizaciones previas cuando el caso lo amerite y certificado de origen electrónico cuando el caso lo amerite. ¿Qué es la declaración aduanera de exportación? Es un formulario en el cual se registran las exportaciones que cualquier persona autorizada desee realizar. La exportación se debe presentar en el distrito aduanero donde se formaliza la exportación junto con los documentos de acompañamiento y de soporte que sean necesarios. Si la exportación se realiza por el Puerto de Esmeraldas, la declaración debe ser presentada en el Puerto de Esmeraldas. Los principales datos que se deben registrar o consignarse en la DAE son del exportador o declarante, descripción de la mercancía por ítem de factura, datos del consignatario, destino de la carga, cantidades, peso, demás datos relativos a la mercancía. Los documentos digitales que acompañan a la declaración a través del Ecuapaz son factura comercial, lista de empaque y autorizaciones previas. Acuérdense que la factura comercial puede ser también una proforma. Se habla de lo que tiene que presentarse dentro de la declaración y entran lo que indican los documentos de soporte y los documentos de acompañamiento, según lo que establece la ley. Los documentos de soporte son los que le dan base a la declaración aduanera y los documentos de acompañamiento son los que se deben de emitir antes de que sea embarcada la mercancía para salir al exterior. Los documentos en una declaración de exportación. Los documentos de soporte, como ya lo dijimos, constituyen la base de la declaración aduanera. ¿Y cuáles son estos documentos? Documento de transporte, factura comercial, lista de empaque y certificados de origen. Aquí vemos una factura comercial en los cuales son los datos que debe de tener esa factura comercial para realizar la exportación. Datos del exportador, datos del comprador, valor FOB en letras, partida arancelarias a 6 dígitos, total de unidades, descripción en lo que se refiere a unidad, cartera, cuero, modelos, descripción de la mercancía como tal y exportaciones, las exportaciones no graban IVA por si acaso. Otro documento de soporte es la lista de empaque. La lista de empaque es un documento de gran importancia ya que en ella se detallan o se puede reconocer la mercancía como tal. Hay una descripción más precisa de la mercancía en lo que se refiere a unidades, pesos, y este debe contener indicar el número de la factura a la que corresponde ese packing list, fecha y nombre y razón social del vendedor y comprador, cantidad, denominación precisa y tipo de embalaje de la mercancía con identificación de las marcas, numeración del tipo de embalaje y el contenido de cada uno de ellos, peso bruto y peso neto. Los documentos de transporte. Si es por terrestre, por vía terrestre, ya que este se lo elige porque es flexible en horarios y rutas, muy eficiente para envíos cortos, se presenta la carta aporte. Si es aéreo, ideal cuando la velocidad es necesaria o se envían mercaderías a distintos lugares lejanos, pero su costo es un poco más elevado, es la guía aérea o carta aporte aérea. Y el marítimo, costos bajos, ideal para el envío de volúmenes grandes, pero su tiempo es un poco más largo. Este es el Bill of Loading, BL, o conocimiento de embarque. Y los certificados de origen. Estos son ejemplos de certificados de origen que se emiten o que se solicitan dependiendo del destino que vaya a ir la mercancía de exportación. Como por ejemplo, si va a ir una mercancía a Estados Unidos, quien emite ese certificado de origen es el MIPRO. Si va a ser exportada a países de la CAN, al ADIO, el Mercosur, quien emite los certificados de origen son las cámaras de la industria, Manta, Guayaquil. Otro ejemplo de certificado de origen, Mercosur, Chile, terceros países CAN. Ahora vamos a hablar de los documentos de acompañamiento. Aquellos son denominados de control previo, como son los certificados fitosanitarios, registros sanitarios, certificados zoosanitarios y otros documentos de control o de análisis, etc. Como por ejemplo, tenemos en las imágenes el pescado necesita un certificado zoosanitario, las verduras un certificado fitosanitario,
Los productos ya elaborados requieren un certificado sanitario. Los chocolates, en todo caso, está indicando certificado libre de venta y otros tipos de certificados. Otros ejemplos más tenemos por decir, las frutas, café y cacao en estado natural requieren certificados fitosanitarios y quien lo emite es Agrocalidad. Los medicamentos, cosméticos, alimentos procesados, requiere registro sanitario y quien lo emite es la Agencia de Regulación de Control Sanitario. Estos certificados los solicitan ustedes electrónicamente y estas instituciones lo emiten electrónicamente. Acuacultura y pesca requiere certificado sanitario y de calidad y lo emite el Instituto Nacional de Pesca. La madera en estado natural se requiere de un certificado de exportación emitido por el MAGAP. El banano requiere un certificado fitosanitario y registro unibanano emitido también por el MAGAP. Y las rosas y las flores requieren un certificado fitosanitario emitido por Agrocalidad. A continuación vamos a ver los pasos básicos para registrar una declaración de exportación en el sistema Ecuapaz en el portal externo. Este es el portal externo. A estas alturas ustedes ya tienen su token, por ende tienen un usuario y un registro, porque ya se han registrado. Pueden ingresar, sin ingresar una clave, a la parte que dice servicios informativos. Consultar el arancel, consulta de tributos fijos, punto de vista de RUC, catálogos, pero para ingresar a las otras pestañas necesitan ingresar con su clave y usuario. Para ingresar a realizar una declaración de exportación, tienen que ingresar a la pantalla de trámites operativos, elaboración EDOCS, despacho aduanero y elegir la opción que dice declaración de exportación que está señalada. Este es el módulo que les va a aparecer a ustedes, en el cual ustedes en la parte de arriba deben de llenar la información general del exportador. Y a continuación hay 3 pestañas que tienen que llenar paulatinamente, que es la pestaña de común, ítem y documentos. De acuerdo a los documentos que ustedes tienen, ¿verdad? Les regreso ahí. En la pestaña común, que es la que vemos ahorita, se ingresa la información correspondiente a dónde va a hacerse la exportación. A continuación, se registra en la pestaña ítem la mercancía como tal que va a ser exportada y se tiene que tener mucho cuidado en la cantidad o en los datos que se pone, porque al momento que ingresa, si ustedes declaran, acuérdense lo que se dijo anteriormente, para ingresar la mercancía al depósito aduanero o a zona primaria, debe de haber estado transmitida la declaración aduanera. Y si ustedes registran mal un dato, por ejemplo, dice que eran 10 contenedores. Ustedes declararon en la transmisión 10 contenedores, pero ingresan 11, no le van a dejar ingresar ese otro contenedor. Y van a tener problemas y van a tener retrasos al momento de la exportación. Porque la exportación es rápida. La mercancía ingresó hoy día y eso se puede estar yendo en la noche. O al otro día, pero es rápido. Por último, se ingresa en el campo documentos, se adjuntan los documentos que se tengan de forma digital y se tiene que especificar algo que es obligatorio. En indicar si la mercancía que se va a exportar va a un destino, a un paraíso fiscal o no. Ahí no sé si alcanzan a ver el texto, dice exportación tiene destino final territorio. No pude ampliar más la página, pero esta iba para Panamá. Tiene que indicarse que tiene que ponerse esa leyenda indicándose que va a un destino, a un paraíso fiscal. Por último, se hace enviar certificado y les va a aparecer esta pantalla en la cual ustedes ingresan el token, registran su clave, su usuario y simplemente confirman. Y automáticamente la declaración de exportación se ha enviado. La transmisión de la DAE se la debe realizar hasta 24 horas antes del ingreso de la mercancía a zona primaria. Eso es el plazo de que tiene que ingresar la mercancía de transmitir la declaración. Ahora, cuando se transmite la declaración de exportación, tiene 30 días calendarios contados a partir de su generación para realizar el embarque de la mercancía e ingresar a zona primaria. Si no ingresa a zona primaria, esa declaración de exportación automáticamente el sistema la rechaza. Se puede hacer correcciones hasta 30 días calendarios contados a partir de la salida del medio de transporte. Aquí me equivoqué y puse a partir del embarque.
Se puede realizar la sustitutiva desde el día 31 posterior a la corrección hasta 5 años posteriores. ¿Qué quiere decir esto? Habiendo salido la mercancía, tiene 30 días ustedes para realizar correcciones. Si no la realiza en esos 30 días, al día 31 ya lo tiene que realizar a través de una declaración sustitutiva. Y la puede realizar hasta en ese plazo de 5 años posteriores para regularizar su mercancía. Porque hasta ese momento la mercancía solo tiene el estado de salida autorizada. Y las correcciones posteriores a la sustitutiva dice que no hay plazo, pero debe pagar una multa por falta reglamentaria. En ese sentido, ¿qué pasa? Usted pasa los 30 días, presenta la declaración de exportación, la sustitutiva, corrige, pero después de esos días se da cuenta de que le faltaba alguna información. Tiene que corregir porque tiene que haber información real en el sistema. ¿Cómo se corrige eso? Tiene que solicitar el usuario que va a hacer una corrección, se le permite hacer la corrección a través del procedimiento correspondiente, pero se le genera una multa por falta reglamentaria, que es medio salario básico unificado. La declaración aduanera de exportación, una vez transmitida y aceptada a la DAE, la mercadería deberá ingresar al depósito temporal de zona o zona primaria del distrito donde se embarca, producto de lo cual el depósito temporal la registra y almacena previo a la exportación. Al exportador se le notificará el canal de aforo asignado, los cuales pueden ser aforo automático, físico o documental. El rechazo de la DAE se da por lo que les dije anteriormente. Si no ingresa, no tiene el ingreso a zona primaria, automáticamente a los 30 días esa declaración de exportación se rechaza, el sistema la anula. O si el exportador se da cuenta de que no va a realizar la exportación, pero transmitió la declaración, solicita por oficio que se le rechace la declaración. El embarque. El embarque tiene que ver con la salida del medio de transporte. Distritos marítimos, a través de los depósitos o zonas primarias, cuando no exista depósito concesionado, depósito aéreo, línea aérea y zonas primarias, y depósito terrestre, zonas primarias. La transmisión del documento de transporte. Si es por vía marítima, para el caso de las exportaciones, salida la mercancía, salido el medio de transporte, el agente de aduana, el agente de carga, tiene 48 horas para transmitir el manifiesto. Salida la mercancía, tiene hasta 48 horas después para transmitir el manifiesto. Si lo hace posterior a esas horas, es una contravención. Son 5 salarios básicos unificados. Cuando es por vía terrestre, transporte internacional, el manifiesto de carga o carta aporte será entregado o transmitido a la autoridad aduanera, de ser el caso, hasta el momento en que se realice la operación de cruce de frontera. Eso es inmediato. Está pasando la carga, está transmitiendo. En la vía aérea, el manifiesto deberá realizarse hasta 12 horas después de la salida del medio de transporte. Y en la carga consolidada, en el caso de exportaciones, tendrá 72 horas desde que el transportista efectivo, o sea, el que transmitió el BL Master, transmitió ese documento. Y terminamos con el post-embarque. El post-embarque tiene que ver con lo que tiene que ver con las correcciones y la declaración sustitutiva, que tienen un tiempo y qué tipo de correcciones puedes hacer al momento que quieres regularizar tu declaración. Porque acuérdense que hasta este momento del post-embarque todavía sigue la declaración de exportación sin regularizar. Solo tiene salida autorizada. Entonces te dice que puedes realizar cambios al campo cantidades de contenedores si la cantidad es menor o igual a lo ingresado al depósito temporal o zona primaria. Pero si es mayor, no te va a permitir ese cambio. Si el declarante conoce que va a ingresar una cantidad menor de contenedores al depósito temporal o zona primaria que lo declarado en la DAE, puede proceder a realizar una corrección a la DAE sin necesidad de realizar el último ingreso del contenedor declarado. ¿Qué quiere decir eso? Son 10 contenedores, pero en realidad no va a exportar 10, va a exportar 9. Pero él declaró 10. Él anula ese contenedor y quedan registrados los 9 contenedores. Dentro del periodo de 30 días después del embarque, el declarante puede realizar una única corrección a la DAE cuando él o los documentos de transporte estén correctamente transmitidos y que la DAE no cuente con el estado regularizado. ¿Qué quiere decir? Tiene todavía el estado de salida autorizada y lo que indica que puedes realizar una corrección. Hasta los 30 días después de haber salido la mercancía, el OCE puede realizar cualquier corrección. En caso de que no se haya realizado la corrección a la DAE, el declarante puede corregir la misma posterior a los 30 días después de la salida a través de una declaración sustitutiva. Pero solo se puede hacer una declaración sustitutiva. Por eso cuando él se da cuenta, ya habiendo hecho una declaración sustitutiva, que la información todavía está errada o está incorrecta, tiene que solicitar a la aduana
para que se le corrija esa información, pero se le cobro la falta reglamentaria. ¿Ya? Antes no era así. Antes quedaba el error. Se dieron cuenta de que no era correcto tener información errónea guardada en el sistema y por ende hicieron ese cambio. Aquí hay un resumen de lo que hemos conversado en lo que se refiere al procedimiento para exportación. Se transmite la DAE, ingresa la carga al puerto, se verifica la carga por parte del SENAE, se da la autorización de salida, se transmite el manifiesto y por último el estado de regularización de la DAE. Luego de generado el manifiesto, la carga se realiza la regularización de la DAE. Dice, a través del estado regularizada, la autoridad aduanera considerará culminado el proceso de exportación. En la carga contenerizada se asigna el estado automáticamente en el Ecuapaz y en la carga general granel o suelta, el registro, se debe hacer un registro electrónico mediante el formulario de solicitud de categoría, que tiene el nombre regularización de declaración aduanera de exportación. Aquí nos indica que la carga contenerizada tiene que cumplir ciertos requisitos para que automáticamente aparezca como regularizada. Y que la carga granel no la regulariza automáticamente, sino que tienes que ingresar a un documento electrónico en el Ecuapaz y uno mismo colocarle, bueno, el OCE mismo, colocarle el estado de regularizada. ¿Por qué? Porque si en determinado tiempo no está regularizada la DAE, el OCE no va a poder realizar más transmisiones. ¿Y qué le repercute eso al OCE no realizar transmisiones? No ganar, porque no va a tener usuarios a quien transmitirle información y por ende no le van a pagar sus servicios. Entonces, el requisito de regularización de la carga contenerizada, como les decía, ¿qué requisitos debe tener para que la carga contenerizada automáticamente quede regularizada? Primero, una salida autorizada, la que da el aforador. El ingreso a un depósito o zona primaria, la que da el depósito temporal o en zona primaria. Tercero, que lo declarado en la DAE sea lo mismo a lo manifestado, o sea, el documento de transporte que transmitió la naviera. Y la solicitud de corrección o sustitutiva aprobada, que haya hecho las correcciones pertinentes dentro del tiempo o haya realizado la sustitutiva correspondiente. El sistema analiza estos 4 factores, estas 4 variables, y automáticamente le cambia el estado regularizado, en lo que se refiere a carga contenerizada. Este es el documento electrónico que les indicaba para la carga a granel o suelta, en la que tiene que el OCE como tal registrar que la exportación como tal está regularizada. Con eso, la DAE queda con el estado regularizada y culmina el proceso de exportación y lo que concierne a la parte del Servicio Nacional de Aduanas. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del ingeniero Héctor Calderón, funcionario delegado del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, quien nos acompañó con el tema Avances y facilidades en logística de exportación.